Cuando éramos pequeños, aprendíamos a leer y el resto de nuestra vida leemos para aprender. En este video vamos a ver 6 cosas muy importantes acerca de la lectura. Créeme que es clave, mucho ojo. Your colors, they fill me with such love. I see you in the sunshine, shining up above. El primer punto es la decodificación, que significa ligar cada grafía o letra con su correspondiente sonido para hacer sentido por grupos de sílabas y de palabras y de frases. Entonces, es muy importante saber decodificar bien. A estas alturas, seguramente ya tu decodificación es bastante buena, pero vamos a hacer una pruebita. A ver, te voy a enseñar la palabra que significa el hijo del caballo y la burra. ¿Pudiste leerla? Bueno, esta palabra es burdégano. Y si te costó trabajo en ese pequeño espacio, probablemente tienes un asunto con la decodificación, aunque también puede ser con la velocidad lectora, que vamos a ver en un momento más. Entonces, si tienes algún detalle por ahí, conviene que te regreses a ejercicios de decodificación. Y hay muchos en internet, entonces no te va a costar ningún trabajo hacerlo. El segundo punto es el tipo de lectura que vamos a abordar. A estas alturas debes poder leer en 3 niveles diferentes. El literal, que es entender exactamente palabra por palabra lo que quiere decir un texto. El inferencial, que implica hacer una interpretación de lo que se está diciendo. Y el crítico, en donde vas a dejar de ver los árboles individuales para ver todo el bosque y entender cuáles son los propósitos, intenciones, incluso los prejuicios, las ideas centrales del escritor. El tercer punto es el vocabulario. Tener un amplio vocabulario es central para poder representar mejor la realidad. Nosotros representamos en gran medida con palabras, entonces es muy importante que podamos tener un vocabulario amplio, en especial ahora del tema de la carrera que te interesa. Así es que ese vocabulario técnico tiene que ser expandido todos los días, al igual que el vocabulario cotidiano del español que manejamos. Cuando uno lee un texto, conviene que 19 de cada 20 palabras sean conocidas, para que tengamos un sentido de tranquilidad, de que puedo con esto, de que tengo manera de entender esa palabrita que no estoy comprendiendo. Si la tasa es mayor, nos cuesta mucho más trabajo. Entonces, en esos casos, tenemos que hacer un recorrido rápido, darnos cuenta si hay muchas palabras desconocidas, buscarlas, encontrarlas, entenderlas y luego leer, porque de otra manera nos va a frustrar y no vamos a entender nada. Cuando es el caso de que tengo una palabrita por ahí perdida entre muchas que sí conozco, puedo hacer una de 2 cosas. O bien hacer un análisis contextual para ver lo que rodea esa palabra dentro del texto, qué me dice que significa esa palabra, o la segunda es hacer un análisis morfológico, que tiene que ver con identificar la raíz, el prefijo, el sufijo, en fin, de tal manera que yo pueda identificar cuál es el significado de esa palabra. Otra cosa muy importante es que leer y escribir van de la mano. Entonces es muy importante que tú leas muy bien para que también escribas muy bien y escribas muy bien para que leas mejor. Por ejemplo, un texto mal organizado en donde hay una idea aquí, otra idea aquí, me regreso a la idea inicial aquí, me regreso a la segunda idea aquí, bueno, es un desastre. Nadie le entiende, es muy complicado para el lector y lo que pasa es que uno acaba abandonando ese tipo de textos. Entonces, cuando escribas, asegúrate de tener una organización previa, una estructura de qué ideas voy a ir poniendo en cada momento para que puedas escribir mejor. Y eso te va a ayudar a identificar las ideas principales de un texto y su hilación dentro del mismo. Ya llegamos a la velocidad. La velocidad lectora es muy importante porque necesitamos, por un lado, optimizar tiempos en un momento en que vas a leer muchísimo dentro de tu carrera y además la memoria de trabajo solo puede almacenar cierta cantidad de elementos. Si yo estoy leyendo así, cuando llegue a lo consistente de la frase, probablemente ya se me haya olvidado el principio y entonces es muy complicado sacar algún significado en una circunstancia así. Entonces, leer rápidamente es importante.
Más abajo en el texto vas a poder hacer una pruebita de velocidad lectora para comparar tu desempeño con lo que está previsto para el nivel universitario. La velocidad lectora también tiene que ver con dos cosas, el tipo de palabras que estamos leyendo, pero también el propósito con el que lo hacemos. Por ejemplo, si yo estoy leyendo una receta de algo muy complicado en cuanto al nombre de la medicina o de los compuestos y además donde me dicen indicaciones muy precisas, pues por supuesto yo voy a invertir más tiempo que si estoy leyendo una revista de moda. Por otro lado está la fluidez lectora, que agrupa tres elementos. La velocidad que ya vimos, la precisión, que tiene que ver con leer exactamente lo que está escrito, y también la prosodia. Por ejemplo, si yo digo, ojalá logres tus metas, cero prosodia. Ojalá logres tus metas, sí lo tiene. Hay cambios de entonación y la forma en que se está leyendo mentalmente esto implica la emoción correspondiente que quiere dar el autor. Vamos a ver los nos y los sís de fluidez y velocidad lectora. Por un lado, es muy importante no verbalizar mentalmente las palabras, no leer palabra por palabra, no regresarnos en el renglón, no tener distracciones. Lo que sí es muy importante es lo siguiente: hacer una gráfica de cómo vamos en cuanto a número de palabras leídas por minuto en silencio e ir viendo cómo vamos a lo largo del tiempo, tratando siempre de tener una velocidad mayor. Por otro lado, conviene marcar con el dedo o con un lápiz cada uno de los elementos que vas leyendo, cada frase, de tal manera que empieces a tener un ritmo muy adecuado de lectura. Por otro lado, conviene mucho hacer algo que se llama skimming. ¿Qué quiere decir skimming? Por un lado, leer el primer párrafo, después de lo cual identifico el título, los subtítulos, las palabras clave y el tono del texto. Y esto se da viendo simplemente los adjetivos que andan por ahí. Todo esto me prepara para una mucho mejor lectura, porque me conecta con mi conocimiento previo acerca del tema y hace que todo sea mucho más fluido. Por otro lado, también conviene hacer algo que se llama scanning, que es encontrar exactamente lo que estoy buscando en un texto. Si yo tengo un capítulo de 40 hojas, pero estoy buscando específicamente la definición de un concepto, pues lo que hago es y llegar a esa parte y leer específicamente eso. Esto también hace muy productiva, muy eficiente mi proceso de lectura. Otra cosa muy importante para la velocidad lectora es reducir el número de puntos de fijación. Si una persona está contigo y observa cómo lees, podrá indicarte cuántas veces se detienen tus ojos en la línea que estás leyendo. Si son en una línea más de 3 o 4, probablemente puedas optimizar mucho más la lectura haciendo el propósito de agrupar más sílabas y incluso más palabras en cada punto de fijación, poniéndolo encima del conjunto de esas palabras. Al reducir el número de puntos de fijación, aumentas la velocidad. Es importante siempre estar corroborando que la comprensión sea adecuada. Por otro lado, otra cuestión que te ayuda mucho a ser muy eficiente es no regresar constantemente. Es decir, si te acostumbras a tener este proceso en donde estás revisando constantemente si estás entendiendo, no vas a tener que acabar la frase y regresarte acá para ver de qué se trataba, sino que vas todo el tiempo asegurando una buena comprensión. La reducción de puntos de fijación y de regresiones es importantísima para tener una buena velocidad. Finalmente, llegamos a la comprensión de lectura. Y esta es, pues, la reina de todo. Todo lo demás, la velocidad, el vocabulario, todo eso lo hacemos para tener una buena comprensión lectora. Y en ese sentido, no hay nada como la metacognición. Ya hemos hablado y vamos a hablar mucho en la siguiente sección de este tema. Aquí te adelantamos. Primero que nada, cuando yo hago mi skimming, me doy cuenta de cuál es el tema del que se trata en ese texto. Y entonces esto me permite preguntarme, ¿qué sé yo de esto? Esto abre los archivos de memoria y me conecta con lo que yo ya sé.
Y esto me da un punto mucho más avanzado de inicio en mi lectura que si no lo hago. Entonces, esa es una primera cosa. Segundo, ya habiendo hecho el skimming y el scanning, puedo decidir cuál es el plan a seguir para este texto. Voy a hacer skimming, voy a tomar notas, voy a subrayar, voy a compartir con alguien más mis notas. ¿Qué voy a hacer para poder leer de manera eficiente esto? Después, cuando ya estamos leyendo, hay que preguntarnos, ¿estoy siguiendo el plan? ¿Me estoy acercando? ¿Estoy entendiendo? Todo el tiempo tenemos que preguntarnos, ¿estoy entendiendo? Y al final me pregunto, en general de todo el texto, ¿entendí el detalle y todo lo que me quiso decir el autor? Si todo esto se hace de manera eficiente y de manera sistemática, lo probable es que tengas una súper buena comprensión lectora. Pero hay otros 3 consejos que te quiero dar. Vamos a ver el primero. Subraya. Y segundo, toma notas. Y tercero, comenta lo que lees con alguien más. Porque esa es la manera en que se ancla en tu memoria todo lo que estás leyendo. Pues en este video vimos estas 6 cuestiones que son importantísimas para aprender porque leemos en gran medida para aprender. La primera es la decodificación. Vimos tipos de lectura, vocabulario, la relación entre leer y escribir, la velocidad y fluidez lectora y la comprensión lectora. Esperamos que sea muy útil todo esto que hemos visto y que lo apliques desde ya. Living it up in the sunshine.